La región amazónica es un área vasta de más de 10 millones de kilómetros cuadrados que se extiende por más de la mitad de América del Sur y comprende la cuenca hidrográfica del río Amazonas y extensas zonas circundantes. En su mayor parte es una región cubierta por selvas húmedas y ecosistemas tropicales acuáticos. En esa región habitan unas 30 millones de personas, de las cuales más de 2/3 partes están concentradas en grandes ciudades y poblaciones urbanas de tamaño mediano. En ese dilatado ambiente también habitan más de 400 grupos indígenas diferenciados, con cerca de 1 billón de habitantes en total. Históricamente, antes de la conquista y la colonización, en algunas zonas, particularmente en la proximidad de los grandes ríos, existían comunidades indígenas organizadas que de alguna manera podemos llamar estados embriónicos. La realidad que pinta Fray Gaspar de Carvajal, integrante de la expedición de Francisco de Orellana, no menciona varios reinos o países, los Aparias, los Omaguas y los Paguana, entre otros. Recientes excavaciones en Mato Grosso exhumaron una serie compleja de redes viales interconectadas, granjas y grandes pueblos fortificados, construidos sobre montículos en los que había zanjas defensivas, calzadas y plazas. Los arqueólogos se toparon con pruebas de lo que parecen ser ruinas de pueblos fortificados, carreteras, plazas y granjas. En la parte alta del río Xingu hallaron restos de amplias carreteras y docenas de pueblos con muros defensivos. Todos estos hallazgos han estado enterrados en el dosel selvático hasta que la deforestación moderna comenzó a talar árboles y los dejó al descubierto. A este hallazgo se suma otro descubierto por un grupo de investigadores del Museo de Arqueología y Etnografía de la Universidad de San Pablo, en el estado de Acre. Se realizaron 445 excavaciones distribuidas en 400 kilómetros cuadrados, en donde se pudieron apreciar obras importantes que habían sido realizadas en tiempos anteriores a la colonización. Los hechos han mostrado que la ocupación del territorio después de la fase colonizadora representó la destrucción de estas culturas, al punto que no se conserva más que datos históricos y arqueológicos fragmentarios. El impacto de la conquista y la colonización también se dio a nivel biológico, debido a la diseminación de enfermedades infecciosas y físico como resultado de la esclavización y eliminación de cientos de miles de habitantes de aquellas antiguas comunidades. Muchos grupos indígenas optaron por refugiarse en el interior de la selva, recurriendo a las estrategias de sobrevivencia itinerantes tradicionales, dispersándose en las vastas extensiones de la selva tropical. El avance de las sociedades urbanas incentivó la incorporación de parte de esas poblaciones a las ciudades, por lo que la población que queda en los territorios originales es solo una fracción de lo que existía hace un par de siglos. Con todo, un gran número de grupos han sobrevivido en o cerca de sus territorios originales. Son aproximadamente un centenar de familias lingüísticas y más de 400 grupos étnicos que aún se conservan en Brasil, en Colombia, en Venezuela, en Ecuador, en Perú, en Bolivia, en Guyana, en Surinam y en la Guyana francesa. Resultaría imposible describir todas esas familias étnicas y comunidades diferentes en una sola presentación debido a su gran diversidad cultural y lingüística. En este video presentamos tan solo algunos ejemplos que pueden dar una idea de la magnitud de la multiculturalidad existente en la Amazonia. Comenzaremos esta parte de la presentación refiriéndonos al pueblo Shuar, que es uno de los más numerosos de la región amazónica. El pueblo de los Shuar, llamados también jíbaros, aunque los Shuar lo consideran un término despectivo, son el pueblo indígena amazónico más numeroso que existe en la Amazonia occidental. Son aproximadamente 80.000 individuos. Habitan en las selvas de Ecuador y Perú. El territorio tradicional se extiende en las cuencas del río Pastaza, del río Napo y parte de los tributarios del Morona, que se encuentran en Ecuador. Pero hay también grandes concentraciones de Shuar en territorio peruano, al norte de los departamentos amazónicos. Ni el Imperio Inca ni el español lograron controlar este territorio. En 1499 los Shuar rechazaron a los incas y en 1549 hicieron fracasar las primeras incursiones españolas. En 1599 los Shuar expulsaron definitivamente de su territorio a los colonizadores españoles. En tiempos de las revoluciones independentistas, la mayor parte del territorio Shuar pasó a formar parte de Ecuador y en menor grado de Perú.
La economía shuar se basa principalmente en la horticultura itinerante de tubérculos, complementada con la caza, la pesca y la recolección de frutos e insectos. Cultivaban la yuca, la papa china, el camote, el maní, el maíz y la palma de chonta. El cuidado de la parcela y también la recolección, la preparación de la chicha y la cocina le corresponden a la mujer, y la caza y la pesca al hombre. En la actualidad, la mayoría del territorio tradicional de caza de los shuar está siendo sustituido por pastizales para la ganadería, lo que ha traído como consecuencia el agotamiento progresivo del suelo y una menor disponibilidad de tierras. Esto ha ocasionado la implantación de un patrón de asentamiento sedentario, el mismo que está produciendo cambios en su sistema socioeconómico. Los ticuna, autodenominados maguta, son uno de los pueblos indígenas más numerosos del Amazonas occidental. Su territorio se encuentra localizado en la cuenca alta del río Solimões, particularmente en los alrededores de la triple frontera de Brasil, Colombia y Perú. Su población total es de 70.000 habitantes, distribuidos en unas 150 aldeas en los tres países. Practican la pesca, la horticultura itinerante, la caza, la recolección, el comercio y la artesanía. Los cultivos o chagras están cercanos a sus viviendas y la siembra se realiza después de tumbar y quemar. Planta yuca, plátano, maíz, ají y frutales. Pescan varias especies de peces: la gambitana, el pirarucú, la palometa, el pintadillo y las pirañas. Los ticuna han tenido una historia marcada por la violenta entrada de los seringueiros, que son los caucheros, por los pescadores y por los madereros, que los desplazaron de gran parte de sus territorios ancestrales. Recién en los años 1990 lograron el reconocimiento oficial de parte de sus tierras en Brasil. Antiguamente, antes de la colonización, el pueblo ticuna practicaba la agricultura itinerante y la pesca en el río Solimões y en sus afluentes de la margen izquierda. La primera referencia a los ticuna se remonta a mediados del siglo XVII y se encuentra en el libro Novo Descobrimento do Río Amazonas de Cristóbal de Acuña. La referencia señala que estas tribus mantienen continuas guerras con los pueblos vecinos, que por el lado sur son entre otros los Curina y los Agua. Se refiere a los Omagua. Según Kurt Niwadayu, el etnólogo alemán que en 1929 realizó su primer viaje al curso superior del Solimões, los ticuna son citados por vez primera como los enemigos de los Omagua, que es una etnia tupí-guaraní, que son residentes en la parte izquierda del río Solimões. Los ticuna, quienes ya estaban huyendo de las agresiones de este pueblo, se refugiaron en los riachos y afluentes de la margen izquierda del río Solimões. Accionaron el mismo mecanismo con la llegada de los españoles. La lengua ticuna está ampliamente difundida en un área extensa por una gran cantidad de hablantes, más de 30.000, cuyas comunidades se distribuyen entre países, Brasil, Perú y Colombia. Del lado brasileño, el número de comunidades asciende a un número elevado de aldeas, cerca de 100, agrupadas en diversas áreas localizadas en municipios del estado de Amazonas, entre los cuales se puede mencionar Benjamín Constant, Tabatinga, Sao Paulo de Olivença, etc. La mayor parte de las aldeas se ubica a lo largo del río Solimões o en sus proximidades. El pueblo Ayaninka es una etnia del Amazonas occidental perteneciente a la familia lingüística arawak. Los ayaninkas fueron tradicionalmente conocidos como campas. Antes de la colonización, practicaban la agricultura itinerante y la pesca, a la vez que comerciaban con las comunidades vecinas. Lograron mantener su independencia frente a los avances de los incas y del mismo modo resistieron la dominación española y aún resistieron la expansión del Estado peruano. Pero, sin embargo, no pudieron quedar al margen de los acontecimientos políticos de este país, en particular del Perú de las décadas de 1980 y 1990, donde sufrieron fragmentación y emigración. Pero se reacomodaron a principios del siglo XXI y actualmente es un grupo étnico consolidado, tanto en Perú, donde vive la mayoría de la población, como en Brasil, donde vive una minoría. De acuerdo a la información en el censo de 1993, los ayaninkas constituyen el grupo indígena más importante de la Amazonia peruana, 52.461 personas en el censo, que representan 21.89% del total de la población indígena censada. De la lengua ayaninka se puede decir que pertenece a la familia lingüística arawak, al igual que las lenguas masihuenca, cacuinte, parisí, chaná, etc.
En Perú es hablada aproximadamente por 25.000 personas, de acuerdo con el censo del 1993, y están distribuidos en 351 comunidades, constituyendo, como decíamos, la población nativa más numerosa de la Amazonia peruana. Los Xavantes es una etnia indígena de Brasil que habita una región de Mato Grosso y que en su lengua se denomina la tierra Maraihuatzede. Se autodenominan los Awe Uptami, que quiere decir gente verdadera. Habitan una región comprendida por la Sierra do Roncador y los valles de los ríos Das Mortes, Culuene, Batoví y Garzas, en el este de Mato Grosso. Su población actual es de más de 22.000 personas, la mayor parte de las cuales siguen hablando el idioma xavante, que es de la familia Ye. La situación de los xavantes y su vida tradicional, basada en la agricultura itinerante y la pesca, fue modificada al inicio del siglo XVIII, después del descubrimiento de oro, en la que era entonces la provincia de Goiás. Llegaron los buscadores de oro, bandeirantes, colonos y misioneros, presionando a las poblaciones indígenas locales y provocando conflictos entre ellas y los nuevos habitantes. Las poblaciones nativas reaccionaron de diferentes modos a las incursiones de los forasteros. Algunas recurrieron a la práctica de ataques repentinos y de la guerra, otras al establecimiento en el área o a la migración. En la segunda mitad de aquel siglo, varios grupos, incluyendo algunos identificados como xavantes, se establecieron en aldeas patrocinadas por el gobierno colonial, donde sufrieron los efectos devastadores de las enfermedades epidémicas. Cultivan maíz y también frijol, calabazas y auyama, de la caza, de la pesca y la recolección de productos silvestres. Practican el río iniciático masculino del horadamiento de las orejas. También practican deportes como la lucha y las carreras de postas con pedazos de madera pesada sobre sus cabezas. A partir de la década del 70, con el inicio de la demarcación de sus tierras, el crecimiento demográfico pasó a ser constante a una tasa media de casi 5% por año. A mediados del siglo XIX habían sido registrados de 3 a 5.000 xavantes. Si bien la situación demográfica se ha estabilizado en la actualidad y la población ha aumentado, los efectos de la falta de servicios se reflejan en una mortalidad infantil elevada y una continuada migración a las ciudades. Los datos de 2007 indican que la población en las aldeas xavantes ha aumentado a más de 13.000 personas y el resto, tal vez una cantidad similar, ha emigrado a las ciudades. Los Yanomami forman una sociedad de pescadores, cultivadores de rosa y complementariamente recolectores y cazadores en la selva tropical del norte de la región amazónica. Su contacto con la sociedad nacional brasilera, venezolana, es en la mayor parte de su territorio relativamente reciente. Su territorio cubre aproximadamente 192.000 kilómetros cuadrados, situados en ambas márgenes de la frontera del Brasil con Venezuela, en la región interfluvial Orinoco-Amazonas. Obtienen su subsistencia a partir de la agricultura itinerante y la pesca. En Brasil, la población Yanomami era de 12.795 personas en 1999, repartidas en 228 comunidades. La población total Yanomami en ese momento estaba estimada en casi 26.000 personas, de los cuales aproximadamente la mitad estaba en Brasil y la otra mitad en Venezuela. La tierra indígena Yanomami, que cubre 96.650 kilómetros cuadrados de bosques tropicales, es reconocida por su importante relevancia en términos de protección de la biodiversidad. El epónimo Yanomami fue producido por los antropólogos a partir de la palabra Yanomami, que es la expresión Yanomami Tepe, que significa seres humanos. La palabra Yanomami, Uriji, designa la selva y su suelo. También significa territorio. Ipa Uriji, mi tierra. Y puede referirse a la región del nacimiento o a la región de la actual residencia del que se enuncia. Yanomae Tepe Urijipe o Urijipe, la selva de los seres humanos. La tierra selva no es para los Yanomami un simple escenario inerte, sometido a la voluntad de los seres humanos. Como entidad viva, ella tiene una imagen esencial, Uriginari, un soplo, Wishia, así como un principio inmaterial de fertilidad.